Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y esta es otra entrega más de la serie ¿Cómo es un creyente que vive en el Espíritu? En 2 Corintios 12:15 leemos allí: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, o por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Cuando Pablo dice gastaré lo mío, se refería a gastar los que tenía, sus posesiones. Pero cuando dijo me gastaré, se refería a gastar lo que él era, o sea, su mismo ser. Pablo era puro y franco y sincero. Sin embargo, la iglesia a la cual ministraba dijo que él era una persona astuta. Y claro que él no debe haberse alegrado al escuchar esto, pero tampoco se ofendió, pues siguió amando a la iglesia. Unos padres genuinos y responsables pueden en un momento dado sentirse descontentos con sus hijos, pero no se ofenden ni los abandonan porque los aman. Si queremos ser de los que siguen al apóstol Pablo, siguen ese ejemplo de alguien que vive en el Espíritu, porque él en realidad es un modelo para los creyentes. Mire 1 Timoteo 1:16, tenemos que amar a la iglesia sin importar cómo ella nos trate. Si la iglesia que está en nuestra localidad nos maltrata, sería fácil tomar la actitud de alejarnos. Sí, si los hermanos nos ofenden, algunos hermanos no asisten a las reuniones porque otro hermano lo ha ofendido. Esto muestra que ellos no han visto qué es la iglesia, o sea, no han visto la expresión local del cuerpo de Cristo, no han visto esa expresión, no han visto la iglesia como la expresión del cuerpo de Cristo. Si realmente recibimos tal visión, nunca nos ofenderemos y seguiremos amando a la iglesia, no importa cómo nos traten los hermanos. Quizás cuanto más amemos a la iglesia, menos seremos correspondidos por ella. Quizás hasta lleguemos a sentirnos desprestigiados y pensemos que ya no debemos asistir a las reuniones. Tal postura indicaría que no amamos a la iglesia, sino que nos importa nuestra reputación. Si amamos a la iglesia, no nos interesa nuestro prestigio. Si hemos recibido la visión de que la iglesia es el cuerpo de Cristo que se expresa allí en ese grupo de hermanos, jamás nos ofenderemos con la iglesia. El apóstol Pablo dijo que con el mayor placer gastaría todo lo que tenía y gastaría todo lo que era. De tal manera amaba el apóstol a la iglesia, amado. Si no amamos a la iglesia así como el apóstol la amaba, entonces no tendremos ningún derecho para hablar de ella. Si deseamos practicar la vida de la iglesia y tomar en serio las cosas del Señor, debemos amar a la iglesia con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Y debemos estar dispuestos a gastarlo todo en la iglesia y por ella. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amados, y nos concede esa gracia. Si delante del Señor deseamos con seriedad que se produzca una expresión del cuerpo de Cristo allí en la congregación donde estamos, no podemos ser indiferentes. Debe ser nuestro testimonio ante el Señor que amamos a su cuerpo aún más que nos amamos a nosotros mismos. Si no somos así, tendremos la posición. Si somos así, entonces nosotros estamos en la posición correcta para hablar acerca de la iglesia. No necesitamos más enseñanzas teóricas, sino que necesitamos vida práctica de iglesia. Hemos conocido hermanos que han visto la expresión local del cuerpo de Cristo y como resultado han dedicado todo su tiempo libre a la vida de la iglesia e invierten el mínimo de sus horas necesarias para ganarse su sustento. Esos hermanos aman a la iglesia de manera incondicional y han estado dispuestos a gastar todo lo que tenían y todo lo que eran por ella. No debemos hablar vanamente acerca de la iglesia, sino participar en la vida práctica de la iglesia. ¿Estamos, amados, verdaderamente resueltos a practicar la vida de la iglesia en la tierra hoy? ¿O nos contentaremos simplemente con hablar buenas enseñanzas en cuanto a la iglesia sin que la practiquemos? Si verdaderamente estamos en serio con el Señor, amaremos a la iglesia con todo. Pablo estuvo dispuesto a gastar todo lo que tenía y aún a gastarse a sí mismo por el bien de la iglesia en Corinto. A pesar de que cuanto más él los amaba, menos le correspondía.
Él era el modelo de uno que ama la iglesia. En 2 Corintios 11:28, el apóstol dice así: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La palabra esa que está ahí, agolpa, mencionada en ese versículo, significa multitud de preocupaciones, multitud de cosas que me presionan. Pablo amaba a todas las iglesias que estaban en las distintas ciudades. Él tenía una preocupación verdadera y sincera por todas ellas. Si queremos que 2 Corintios llegue a ser nuestra experiencia, debemos ser uno con la iglesia y amarla incondicionalmente. Otro aspecto de una persona que vive en el Espíritu consiste en ser uno que experimenta, disfruta, que saborea a Cristo. Si hemos de amar a la iglesia, debemos experimentar a Cristo, es decir, debemos ser de los que saborean a Cristo, pues solo así tendremos algo de Cristo para ministrar a la iglesia a la que amamos. En 2 Corintios encontramos el aspecto de amar a la iglesia, pero aún más vemos el aspecto de experimentar, de saborear a Cristo, de disfrutarlo. Pablo recibió muchas visiones y revelaciones. Él nos dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios 12:2, y también fue arrebatado al paraíso. Mire el versículo 4 de ese capítulo 12. El apóstol Pablo, por ser un hombre que vivía en la tierra, conocía las cosas de la tierra, pero los hombres no conocen las cosas que están en los cielos ni las que están en el paraíso, la sesión agradable del Hades. No obstante, el apóstol Pablo fue arrebatado a estas dos regiones desconocidas. Así que recibió visiones y revelaciones de estas regiones escondidas. Por esta razón mencionó estas dos partes remotas del universo. Estas visiones y revelaciones no son las que hicieron que Pablo amara a la iglesia. Él llegó a amarla porque experimentó y disfrutó a Cristo. Después de que Pablo recibió estas revelaciones o estas visiones, dijo: y para que la excelencia o la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás para que me abofetee, a fin de que no me enaltezca sobremanera. Ahí lo leemos en 2 Corintios 12:7. Pablo rogó al Señor 3 veces que le quitara el aguijón de su carne. No obstante, el Señor no quiso quitárselo, a fin de que Pablo pudiese experimentar y disfrutar a Cristo como gracia y pudiera experimentar su poder. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Versículo 9. Esta no fue una visión ni una revelación, esto es algo experimental, algo que él experimentó, y por tanto es la ganancia de Cristo en él. Actualmente el cuerpo de Cristo no necesita un grupo de personas llenas de visión y de revelaciones. A veces hacemos demasiado énfasis en eso, sino que lo que el cuerpo de Cristo necesita son hermanos que experimentan a Cristo de forma práctica. Esos son los que disfrutan de Cristo y al final tendrán algo para compartir, para dar de Cristo y edificar al cuerpo. Al experimentar a Cristo de esta manera, obtenemos algo concreto de Él que podemos ministrar a su cuerpo. Las visiones y revelaciones por sí solas no funcionan. Aunque el apóstol Pablo las recibió, tuvo que entrar en el horno. Todo aquel que dice o recibe visiones y revelaciones debe prepararse para entrar en el horno. El Señor frecuentemente envía pruebas y sufrimientos para que experimentemos a Cristo como gracia y como poder. El Señor permite que tengamos un aguijón a fin de experimentar el poder de Cristo en nuestra debilidad. Es menester que en la iglesia haya hermanos que estén bajo el aguijón, sí, bajo presión, para que experimenten a Cristo de forma práctica. Debemos experimentar a Cristo como la gracia que todo lo provee, la cual suple todas las necesidades nuestras, sin importar el ambiente en que nos encontremos. Además, allí al disfrutarlo a Él, experimentaremos su poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Amados, debemos pasar por sufrimientos para que la suficiencia de Cristo, la suficiencia del Señor sea magnificada en nosotros. Así como es necesario que padezcamos debilidad,
para que se exhiba la perfección del poder del Señor. Al experimentar a Cristo como nuestra gracia y poder, tendremos algo real de Cristo para ministrar a su cuerpo, al que amamos. Si amamos a la iglesia, debemos entonces experimentar, disfrutar a Cristo. De lo contrario, no tendremos nada que ministrarle a esa iglesia que amamos. El Cristo que disfrutamos y experimentamos es lo único que tenemos para ministrar a la iglesia. Es el Cristo que ha sido añadido a nuestras vidas. Por esta razón es importante experimentar a Cristo de forma práctica en medio de todas las situaciones donde pasemos, en medio de todos nuestros sufrimientos. El ministerio se constituye, se produce y se forma en nosotros cuando experimentamos abundantemente a Cristo en medio de las pruebas y sufrimientos, las presiones que nos consumen y la obra aniquiladora de la cruz. Allí entonces hay ministerio, allí hay constitución del ministro y el ministerio, amado, puede funcionar. A medida que leemos cuidadosa, detalladamente y repetidas veces la Escritura y específicamente los escritos del apóstol Pablo, podremos darnos cuenta de la clase de espíritu que este hermano Pablo tenía. Y en los próximos audios vamos a pasar allí para revisar algunas manifestaciones de ese espíritu. Gracias y paz, mis hermanos.